Tiene un pinchazo. Bueno. Uy. Hola, amigo. Hola, ¿cómo le va? Oye, se le pinchó bastante. Mire. ¿Cómo le puedo ayudar? Hay que ayudar al prójimo. Reinaldo quiso hacerlo conmigo en el episodio anterior y, aunque a pesar de intentarlo nunca logró alcanzarme en ruta, ahora yo tenía la oportunidad de hacer lo mismo con alguien. Ese alguien se llamaba Don Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Perfecto. 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 Y como los planes de Dios también lo son, decidí echarle una mano para ayudarle a salir del medio de la nada. Mire, es que ahorita le cambiaron todas la violeta. Ajá. Pues no, yo pienso que no quedó bien por ahí. No, seguro que no. Pero también es verdad que está muy terminada la llanta, ¿eh? Sí, no, está muy... Pero, o sea, como que empezó a hacer así. Claro. Amigo, yo tengo un compresor. En caso de que fuese un pinchazo, se lo puedo arreglar. El problema es que yo creo que no es un pinchazo. ¿O usted cree que ha sido un pinchazo? No sé qué decirle, porque si camina más, se le va a deshacer el material. Ahí traigo otra llanta para... Ah, ¿tiene otra llanta ahí? ¿Necesita ayuda para ponerla? Pues, como quieras y... Si quieres te ayudo, que a mí me han estado ayudando mucho últimamente. Esto es así. Si a mí me ayudan, yo ayudo. Hay que ayudar a la gente. Quién sabe si hoy me hubiesen tenido que rescatar a mí. Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Agustín, un gusto. ¿Tienes el gato? No somos dependientes ni independientes, sino interdependientes. El éxito de nuestra especie se basa en la cooperación, en el trabajo en equipo. Así es como llegamos a donde estamos, a pesar de que donde estamos sea un tiempo en el que se nos olvida cómo fue que lo hicimos. Ya me lo dijo Pepe. ¿Cuál es tu mayor capital, Pepe? Los compañeros, pienso como los aymaras, pobres son los que no tienen compañeros. Comunidad. Comunidad, nada es más importante que la comunidad. Interdependemos, somos gregarios. Han querido recortarnos como individuos solo y como andamos perdidos, inventamos comunidades. Puede ser el Barça, aunque sea una sociedad anónima, no importa. Puede ser cualquier cosa. ¿Cómo le ayudo? El neumático estaba tan reventado que repararlo ahí sería imposible, por lo que intentar poner el de repuesto era la mejor opción. Usted dígame, amigo, ¿cómo le ayudo? A ver, vamos a tratar de levantar esta teja. Si soy ignorante de mecánica de motos, imagínense de carros. Pero de mecánica humana sí que entiendo, y apoyo moral era lo mejor que en ese momento podía proveer, ya que como decía Terencio, soy humano, y nada de lo humano me es ajeno, frase que en latín llevo en la cúpula de mi moto. ¿Le ha pasado más veces esto? ¿Dónde? ¿Le ha sucedido en más ocasiones? Sí, ahorita se me salió la rótula. No sabía si se refería a la rótula de la pierna o a qué, pero preferí centrarme en el proceso. Proceso que en teoría era simple, meter el gato hidráulico para levantar el carro y poder así cambiar la rueda. ¿Se agarra? Tal vez sí, pero se podría resbalar. Colócalo bien en el centro para que no se resbale cuando... Un poquito más hacia allá. Ahí, justo ahí. Esa. El problema es que cuando está tan destrozado el neumático baja demasiado la altura del vehículo y dificulta mucho meter el gato. ¿Quieres que le dé con algo para reposicionarlo? Le doy con el hierro ese. Dependiendo del tipo de gato, puede volverse misión imposible, lo cual fue el caso. ¿Sabes qué es lo que me puede echar la mano? Dime. Ir por el mismo mecánico que me arregló aquí. ¿Dónde está él? Aquí en... ¿Quieres que vaya por él? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encuentro? Está medio escondido. Está medio escondido. Hey. ¿Tiene su número de teléfono? Es el detalle que no le pedimos el número. ¿En qué pueblo es? ¿En ese de ahí? Aquí lo hago en Pinos Juárez. Pinos Juárez. Para que lo miro en el mapa. Un segundo. A ver. Va a ser mejor que venga el mecánico, ¿no? Sí, Carlitos. Sí, aquí Pinos Juárez. Aquí lo luego adelantito. Vale. ¿Y qué es? ¿Una llantería o qué es? Es maestro mecánico. Pero su lugar que pone llantería, pone taller mecánico, ¿qué pone? Taller mecánico. Taller mecánico. Y se llama Carlitos. Carlos. Listo, pues voy yo a buscar a Carlitos y le digo que venga para acá. Sí, dígale, apenas se acaba de ir aquí uno que la arregló y
como que no quedó bien y algo tuvo. Bien seguro que no quedó, ¿eh? Sí, porque ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque cuando salí de allá le daba así, como que me tironeaba por un lado. Claro. Me tironeaba por un lado y eso es lo que no me gusta. Perfecto, perfecto. Iré para allá y busco a Carlitos y le digo que venga para acá. Ajá. Y si dice que no tiene cómo venir, lo traigo yo. Para que le arregle aquí un poco el desastre. Ya estaba a punto de irme cuando de repente, en un alarde de valor, Don Perfecto me hizo la perfecta pregunta. No trae cupo, ¿verdad? Si no voy con usted. Sí, sí puede venirse. ¿Sí? Sí, pero se va a quedar aquí su señora sola. Sí, o sea, y que me espere ahí. ¿Listo? Pues vamos. Dicho y hecho, me llevaría a Don Perfecto de copiloto unos cuantos kilómetros hasta el taller. Voy a dar la vuelta. Cuánto surrealismo, tan pocos días, tío. Pues nada, voy a llevar a Don Perfecto a buscar al mecánico. Vino. La distancia era corta pero significativa. Significaba ayudar al necesitado cuando el necesitado la ayuda necesita. Súbese pasando la pierna por encima. Usted cabe seguro. Una maleta que trae. Pura, ¿qué tal si trae algo delicado? Porque no entras detrás mía o qué. De ser posible, claramente Don Perfecto prefería evitar pegarme a sus partes nobles, por lo que buscaba sentarse encima de la maleta. ¿Empuja con el culo para atrás en la maleta? ¿O qué vas, encima de la maleta? Hasta luego. No se me mueva mucho para los lados, ¿eh? Esta no se la esperaba, ¿eh? Tampoco me la esperaba yo. Vengo de salvar la vida. Ayer me paró la maña. Estaba yendo hacia San Andrés Coamiata y tuve que cambiar el rumbo y venirme a Durango. Cosas que pasan. Cosas que pasan que podrían impedir que se vuelva a casa. Siendo Don Perfecto de la zona, me imagino que sabía de lo que hablaba. Y es que en México hay muertos que viven y vivos que matan. Pero os aseguro que hay muchas más personas buenas que malas. ¿Y usted es de por aquí? ¡No, de la sierra! ¿De qué sierra? De Charco, de Mezquital arriba. Ah, yo creo que he pasado por allí ahora. Yo he pasado por Mezquital yo. Vengo de Jesús María. Está muy solo aquello, ¿eh? No voy más rápido porque es que tengo la moto rota. Vengo perdiendo aceite y se me quemaron los discos de embrague. Y ándale, que el destino del mañana se empieza en el ayer. Durango, 27 kilómetros. Don Perfecto. Perfecto es el plan divino que está escrito para nosotros. Y las imperfecciones son parte de esa perfección. No nos olvidemos que las piedras del camino son el camino en sí. Y como el camino es el destino, ¿a dónde llegaré si no es a mí? Don Perfecto estará pensando, tanta moto y corre mal la que tengo vieja en casa, que no puedo ir más rápido. ¿Va bien ahí? ¿Va bien? Adelantito. ¿Aquí? Tú para abajo. ¿Me meto por acá? Aquí que pone taller mecánico, ¿no? Vamos allá. Don Perfecto. A la izquierda. Izquierda. ¿Aquí? ¿Esos son? ¿Qué tal el servicio de mototaxi? Oh, era que sí. Está chingón. ¡La madre, compadre! ¿Y ahora qué anda haciendo? Mire. A ver, trae? ¿cómo ¿Lo trae bien asustado? Lo he rescatado del camino. ¿Estaba tirado? ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué? No, algo no me gustó. Se fue así, mire. Luego de repente cuando iba, me quería ganar el tirón así. Puede ser la masa esa que te dije que tenía juego. ¿Se está queriendo amarrar? Se le reventó la llanta. Tronó la pinche llanta. Mira. La masa, háblale de una vez, pues, Es que puede ser la masa. Vamos a revisarla, pero es que acuérdate que la masa tenía juego y si se amarró la masa. Como que empezó a hacer así.
Don Perfecto era un perfecto personaje. Todo pasa por algo y siempre me alegraré de que se le reventara la llanta para haberlo podido conocer. Bueno, señores, que tengan muy buen día. Yo sigo, don Perfecto. No me necesita más, ¿no? Ándale, bueno, ya llegué aquí con... Ya soluciona con ellos, ¿no? Ya aquí arreglamos ya. Sí, listo, pues. Que tengan buen día. Ándale, gracias, Nada, hombre. Púchale. Tengo que comer más frijoles. Hasta luego, un gusto ayudarles. Chao, estamos para servir. Para servir, para ayudar y para compartir. Pues ¿qué sentido tendría si no estar aquí? Que sí, que para qué lo voy a negar. Que a pesar de todo, me gusta mucho México. ¡Vámonos a Durango! Que la característica número 1 del destino es perfecto. ¡Vamos! Esos discos de embrague son perfectos también. Insisto, lo importante no es la distancia sino el gesto, pues al final solo queda el gesto de la paloma emprendiendo el vuelo, el chistido del agua sobre la candela y la sonrisa guardada de la mujer que amaste. Quedan en los sueños agujeros, ceniza en la memoria y paseos demasiado tarde. Yo creo que no por sastre teje la muerte nuestro sendero, ni que la vida cobre sentido si no siguiéramos los impulsos. Verde, amarillo, gris, ¿qué importa el color de la duda humana si, al final, solo queda el gesto? Bueno, decía que el destino es perfecto, porque podían haber salido muchas cosas más y sin embargo, bienvenidos a Durango. Misión: encontrar una pickup que me lleve a Chihuahua, porque esto ya está que no puede más. Para lo que aún había margen era para atestiguar otro inesperado encuentro. ¿Qué pasa? ¡Soy tu seguidor! ¡Sí, He tenido días mejores, pero al final ha salido bien. Durango! Acabo de llegar, de momento me está yendo bien. Me tuve un sustillo ayer. ¡Un susto! Tuve un susto de esos que a veces pasan por aquí, tú sabes. ¡Los chicos malos! Exactamente. Voy para allá que tengo que repostar. ¿Necesitas algo de ayuda o algo así? Insisto de nuevo, los chicos buenos son más. Necesito una pickup que me lleve a mí a la moto a Chihuahua. Porque traigo el embrague roto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Llena de premium, por favor. Es un tramo largo. Es un tramo, son casi 8 horas. 630 kilómetros a una velocidad media de 50 con el embrague hecho polvo iban a ser más de 8 horas, así que más me valía encontrar una solución alternativa. No quiere. Joder. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. Sí, wow. Estás muy contento, ¿eh? Sí, Se te nota en la cara. es que me gusta tu contenido, lo que haces. O sea, estás viajando por todo el mundo. Por los sitios por los que se puede y aparentemente por los que no se puede también. Veme, ¿no? Sí. Oye, tengo un regalo para ti. Sí. ¡Qué bien! Te lo voy a poner por aquí. Claro, pongámosela. Sí, sí, sí. Va. Qué buen rollo, ¿eh? De buen rollo. Sí, no, qué buen rollo. Pues, sí, está difícil aquí con los chicos malos. Pero como que uno se acostumbra y ya sabes después quiénes son y con cuáles cuidarte, a qué lugares no entrar. Perfecta. Ahí la llevas, amigo. Ya está. Oye, un gusto. Suerte Y un placer llegar a Durango con buena energía. y gracias. Bien, cuídate mucho, viejo. Que vaya todo muy bien. Chao. Con tarjeta, por favor. Muy curioso. El hotel en el que me voy a quedar está en la calle 5 de febrero, que es el día que nací. ¿Será un guiño del destino por el día en el que renací?
hemos llegado y esto hay que celebrarlo. Había llegado a Durango, tras unos días complicados dialogando con los miedos, tomando conciencia de la vulnerabilidad de la existencia y recordando lo efímero del regalo. México se me estaba mostrando en todas sus caras, y eso es lo que en realidad los viajeros documentalistas buscan. Queda un gran pendiente, que es saber qué ha pasado con Reinaldo. Bueno. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Llegué a destino. Te llamo para preguntarte qué fue de Reinaldo, si regresó bien. Sí, de hecho, te fue a buscar. Haz de cuenta que preguntó por ti en Guasamota y dijo que no habías pasado. No, es que pasé por el libramiento, tal y como me dijiste tú. Sí, no, preguntó en el hotel, allá que está la salida. ¿En el hotel? Allá en el libramiento cuando agarras. Y hay un hotel a mano derecha, de aquí para allá, cuando sales el libramiento hay un hotel a mano derecha. No me vieron entonces porque pasé por allí 100%. Había bastante neblina y estaba lloviznando, entonces igual no me vieron. Y entonces se regresó a Brasil y ahí le dijeron que ya habías pasado y se fue otra vez. Y ya llegó a una comunidad que se llama Barros. Ajá. Y ya le dijeron ahí, no, dice, ya lo encontramos hace rato, ahorita de ir llegando a Llano Grande, dice, pero va a llegar. Y ya se regresó. He llegado de milagro, hermano, he llegado de milagro. La moto está a punto de reventar, pero he llegado. La verdad es que le agradezco mucho a Reinaldo que hiciera el intento y transmítele de mi parte pues todo mi agradecimiento y el cual también traslado a tu persona. No, muchas gracias. Justamente ahorita iba a mandar un mensaje por Facebook. Digo que me alegro mucho de que Reinaldo haya vuelto bien y nada, muchas gracias por todo el apoyo esta mañana, que anímicamente estaba un poco tocado, y haberme encontrado contigo y con los otros 3 muchachos pues fue elemental para que pudiera seguir bien. No, pues para eso estamos, para brindarnos apoyo y ya en general como seres humanos, ya independientemente del gusto de la plataforma de la moto. Uh-huh. Como seres humanos, pues, dice un dicho refrán, el que no vive para servir no sirve para vivir. Ajo. Entonces, hay que servir en algo como ser humano, si no, pues no sirves como persona. Pues. Así es. Pues, no, a la orden. Si en algunos años venideros llegas a pasar por aquí o algún camarada tuyo, estamos a la orden. Pues no tengo previsto volver por la zona inminentemente, pero quién sabe si dentro de unos años, para resignificar todo esto, acabo dándome una vuelta por allá. Sí, igual podemos coincidir, no sé, en Tepic o en Vallarta o por acá, por algún otro lado. Donde sea. Bueno, hermano, te mando un abrazo muy grande, otro para Reinaldo, y gracias de verdad, de todo corazón. A entregar mi corazón, que es lo único que tengo. Unas por otras. Hay mexicanos que asustan y hay mexicanos que te echan la mano y te ayudan a llegar a Chihuahua. Están a punto de llegar. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela. Como soy me presento ante ti. Como soy te pido bendiciones. Hola. Y agradezco el corazón que has puesto en mí. Esto es así, una por otras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo bien? Bienvenido a Durango. Hey, muchísimas gracias, muchachos. ¿Cómo estás? Un placer conoceros. Igualmente. Muchas gracias por la ayuda, ¿eh?
¿Qué onda? ¿Ya valió madre eso o qué? Sí. Resulta que mi moto no tiene sensor de aceite y perdí más de la mitad. Y ya cuando se lo rellené, ya quemó todo el embrague y la velocidad media ahora mismo es 50. O sea, no le cuesta mucho pasar de 50. Ayer llegué de milagro aquí. Es que tuve una situación en el camino. Estaba por Jesús María yendo hacia San Andrés Coamiata. María, pues allá del lado de Nayarit. Sí, entre Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Sí. Y nada, tuve una situación, me tuve que regresar y recalculé la ruta hasta aquí a Durango. ¿Cuándo pasaste para allá? ¿El lunes? Hace 2 días. Yo lo vi, yo andaba para aquel lado, yo ando trabajando allá, yo me dedico a hacer caminos. ¿Ah, sí? Y yo vi la moto, dije, cabrón, este cabrón va para allá, va muy tarde. Porque bueno, conoce uno las rutas. A mí me dijeron, ve de día. Yo entendí que ir de día era que hubiese luz en el cielo. Y me dijeron que ir de día significaba salir de Jesús María como tarde a las 3. Sí. Y yo estaba pasando a las 5 y pico. Sí. Claro. Y entonces, bueno, pues me salieron. No, pues está bien, lo bueno es que estás bien. Estoy bien. La que no está bien es la moto. Por eso tocaba ocuparse de ella y llevarla en ambulancia a Chihuahua. Ambulancia que le debo a Sebas, un amigo argentino que forma parte de la Federación de BMW Motorrad en México, quien junto a su presidente solicitó ayuda a los miembros de Durango. En menos de una hora, Norby y Miguel ya se habían ofrecido a llevarme. Así somos los motociclistas. Hoy por ti, mañana por mí. No se rompió, ¿no? Que estas piezas se rompen fácilmente. Bueno, vamos a tener que mojarnos un poquito y hacerlo fuera. Vamos, Supernova, que ya llega al hospital. No sube. Ya ni sube la cuesta. No hubiese llegado a Chihuahua por mí mismo. Tengo que agarrar vuelitos, sí. Esta es la buena. Camina, ¿verdad? Un poquito. Lo suyo es que yo vaya arriba y cada uno al lado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Así no le puedes ir dando? ¿Sí? Opa. Vale. Suba la llanta. Uy, esto va a estar complicado, ¿eh? Recuerden, hermanos, que solo un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Recuerden, hermanos, que si andando en moto por algo pasamos, otros moteros te echarán la mano. Supernova, exhausta y agotada, ya no tenía fuerza de tracción en cuesta, por lo que sin Norby y Miguel no habría podido llegar a Chihuahua. ¿Seguro que no me caigo? Sin embargo, conté con ellos y con ellos viajé. Viaje que podrán ver en el próximo episodio. Corazón, que es lo único que